Sobre fines de abril, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que modifica la normativa de casa vigente. Muchos habrán escuchado sobre este tema, pero repasemos algunas de las nuevas disposiciones, si les parece, ¿no? Habilitación de casa deportiva en todo el país menos Montevideo. No se pedirá más autorización del propietario o el ocupante del lugar donde se llevará adelante la cacería. Se reduce de 3 a 1 kilómetro el radio de distancia de escuelas rurales y centros poblados. El permiso para cazar con escopeta de perdigones. Bueno, hay otras modificaciones también dentro de este decreto que ha causado cierta polémica, ha generado debates, ha puesto el tema de la caza arriba de la mesa, un tema que por lo general se reduce a círculos muy pequeños, con voces de apoyo a estas modificaciones y también de disconformidad a las innovaciones en el tema. Vamos a conversar sobre este asunto, intercambiar con dos invitados. Tenemos por un lado a Bernardo Barrán, que es de la Asociación Profauna Cinegética del Uruguay, que junto a la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay elaboraron el proyecto que el presidente transformó en decreto. Y tenemos a Mauricio Álvarez, presidente de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay de Covendú. Bienvenidos a los dos, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, ya acostumbrados en estos días a juntarse y intercambiar, ¿no? Exacto, sí. Bueno, le comentaba recién, ¿no? Efectivamente ustedes elaboran el proyecto que termina en decreto, y arranco con Barrán, y ya le pregunto por qué entendían que había que hacer estas modificaciones a la legislación vigente. Diego, me apuro a corregir algo de lo que tú dijiste, ¿no? El decreto no dice que no se requiera el consentimiento del dueño del campo, en absoluto. Verbal. Se puede pedir de forma verbal. Bueno, es que ya antes se podía pedir de forma verbal. El artículo, digamos, el decreto anterior, antes de que este modifica un poco, es el decreto 164 del 96, que dice que para cazar se necesita el consentimiento del propietario, nada más. La administración anterior había comenzado a exigir el permiso por escrito. El propietario del campo en general no le gusta dar un permiso por escrito porque es muy difícil de revocar. Tú das un permiso por escrito, bueno, ¿y qué estoy autorizando a esta persona? ¿Que venga a cazar siempre? ¿Tengo que ir a buscarle a la casa y romper el permiso que me hizo? ¿Tengo que contratar un abogado para que redacte el permiso? Entonces los permisos verbales son mucho más cómodos para el propietario del campo. Entonces este decreto lo único que hace es reconocer que alcanza con tener el consentimiento del propietario, como decía el decreto anterior, que puede ser verbal o escrito. Quiere decir que no cambia nada, lo único que hace es una aclaración y, por supuesto, se sigue exigiendo como condición sine qua non para entrar a cazar el consentimiento del propietario del campo, sin ninguna duda. Esa aclaración es muy importante porque por algo tú lo mencionaste, se ha dicho por ahí que este decreto autoriza la caza deportiva sin el consentimiento del permiso del propietario. Un disparate. No Con es el así. riesgo que puede llevar, ¿no? Que entres a un campo y se genere una Eso es un situación. delito. No se puede Claro. entrar ni siquiera a juntar margaritas a un campo sin el permiso del propietario. A la hora de pedir permiso, eventualmente uno tiene que presentar por escrito ese consentimiento. No es necesario porque la norma anterior tampoco lo pedía. No es que esto cambie la norma anterior. La norma anterior decía que se requería el consentimiento. Punto. Y la pregunta que le hacía inicialmente, efectivamente ustedes con la Asociación de Cazadores elaboran estas modificaciones. No, eso es mucho decir. No. Nosotros le planteamos al presidente nuestra inquietud en cuanto a que estaba haciendo difícil para los cazadores llevar adelante la práctica de su actividad, que nos exigían una cantidad de requisitos con el propósito principal de hacer la actividad de la caza cada vez más complicada. Le explicamos las bondades de la actividad de la caza, lo que son para el país desde el punto de vista económico, social, ambiental. Y bueno, y la presidencia elaboró un decreto que contempla algunas de las cosas que nosotros planteamos, otras no. Bien. Hablamos de una casa deportiva y un argumento que tiene que ver con el turismo. Por allí, Mauricio, ¿se han planteado algunas diferencias o por qué es la necesidad de este cambio de normativa? Bueno, ahí el decreto habla de casa deportiva, que ahí es algo que recién ahora está surgiendo, de que bueno, el decreto que este mismo decreto nuevo modifica, que es el 164 del 96, define 5 tipos de casa, donde una es la casa deportiva, otra es la casa comercial, la casa de control, la casa científica y la otra es la libre casa. Acá hay algo que está surgiendo ahora, es que por error, seguramente el espíritu era otro, pero por error de redacción están haciendo directamente usando. Bueno, Barrán es abogado, me va a ayudar. No me va a ayudar, pero digo, va a saber lo que estoy diciendo, está claro. Se están refiriendo a casa deportiva,
que por ejemplo no entraría el jabalí, porque el jabalí no es caza deportiva, es libre caza por definición del propio decreto. Ahora, desde nuestra opinión, ¿por qué nos oponemos? Porque como los propios fundamentos del decreto habla de justamente promover esta actividad. Y nosotros entendemos con total certeza de que Uruguay no hay control de caza, sí tenemos informes elaborados que demuestran que el cazador, llámese deportivo o no, a veces tras una especie legal y a veces con permiso o sin permiso, estamos hablando de una generalidad, porque por supuesto que debe haber cazadores que sí respetan, pero como generalidad se produce la caza de especies prohibidas. Por ejemplo, en la caza con perros eso es muy evidente y reconocido por muchos cazadores, donde el perro no reconoce a la hora de la adrenalina, cuando ya perdió distancia del propio cazador, cruza un alambre, entró a un predio que quizás no tenía autorización de cazar, porque eso es así, recorriendo los campos. Y a su vez también los propios cazadores han infringido normativa, incluso cazadores del exterior, o sea, que eso también quedó en su momento registrado con un informe que presentamos. Bajo eso, esa falta de control, que obviamente le sirvió a los cazadores para quizás cazar más de lo permitido, es que decimos, bueno, no podemos promover una actividad que en los hechos está demostrando que el Estado no puede controlar, por lo cual promoverla implicaría más de este problema que tenemos, ¿no? Que nosotros lo miramos desde el punto de vista de la fauna nativa, pero acá están saltando otros actores con otros problemas, como incluso la seguridad ciudadana, ¿no? En el medio rural, fruto de ahora esa habilitación a la caza nocturna, ¿no? Perdón, Marrán, ¿y por qué entendían que había que hacer estas modificaciones? O sea, bueno, porque ejemplo, en la práctica se estaba realizando, por ejemplo, estas cosas que terminaron en papel. Bueno, se estaban solicitando a los cazadores algunos requisitos que no estaban en la norma. Pero, por ejemplo, una cosa que se acaba de mencionar, la distancia de los centros poblados. Sí. La legislación anterior dice que no se puede cazar a menos de 3 kilómetros de un centro poblado. Eso es una distancia muy adecuada para un rifle, para el que sabe de armas, es decir, un rifle tiene un alcance de 1000 metros, es decir, es un arma de bastante alcance. Entonces está bien ser previsor y decir, bueno, 3000 metros. Pero la escopeta de perdigones, para quien haya alguna vez salido a cazar unas perdices, tiene un efecto de 50, 60, 70, póngale para ser súper conservador, 100 metros. Entonces no tenía sentido prohibir cazar a 3 kilómetros con un arma que no tiene efecto a más de máximo 100 metros. Entonces la norma lo único que hace es reconocer la realidad y acorta esa distancia de 3 kilómetros a 1000 metros, que es muchísimo más que el alcance de la escopeta. Quiere decir que es simplemente ajustar la norma a la realidad, nada más. No se pone a nadie en peligro, no hay nadie que pueda estar en peligro a 1000 metros de una escopeta, ni siquiera a 100 metros de una escopeta. Entonces creemos que la norma lo único que hace es reconocer la realidad. Y en cuanto a lo que se dice de que falta control, tengo dos comentarios importantes. El primero, no es cierto, hay control. Esta misma semana hubo 2 operativos policiales para grupos de personas que estábamos cazando. A mí me tocó uno. Y además no lo digo como la seccional sexta de Jun hizo un operativo, estábamos cazando unas palomas allí, pam, 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 un vecino escuchó los tiros, él no había dado permiso de caza, le llama a la policía. Viene la policía, estábamos cazando en el campo del vecino. Nos pidieron los permisos de caza, las guías de las armas, se las dimos, muchas gracias y se fueron. Hace unos poquitos días, cerca de Minas, otro operativo. Vinieron, escucharon los tiros, fueron, controlaron, pidieron los permisos de caza, la guía de las armas. En ese caso creo que concurrieron varios patrulleros porque pensaron que podía haber alguna cosa. Pidieron los permisos de caza, la guía de las armas, todo en regla, muchas gracias, buenas tardes. Quiere decir que control hay. Pero segundo, si el problema es la falta de control, no es la norma, porque una cosa es la norma y otra es la ejecución de la norma. Entonces capaz que la norma es buena y el problema es que no se puede controlar. Entonces yo creo que la falta de control no puede ser un argumento para decir que una norma es mala. La norma es buena o mala sin perjuicio de que el Estado la pueda controlar o no. Más allá de que, como digo, se controla la caza. Claro, tal vez no siempre. Como se le escapa al Estado el control de, no sé, del contrabando, de la droga, algunas veces. Pero no es una tierra de nadie en lo más mínimo. ¿Y la burocracia en torno a los permisos que se ha mencionado? Y bueno, yo creo que la burocracia, como toda burocracia, es lenta, tiene sus propios fines. La burocracia no tiene los mismos fines que el administrado, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, no nos quejamos de la burocracia. Hace su trabajo, controla a veces aparece. Ya digo, no ha sido amable con los cazadores, pero está
hacen su trabajo, no tenemos nada que decir en contra del Ministerio. Mauricio, Sí. estamos viendo en pantallas algunos axis, hemos visto jabalíes, en fin, especies que fueron introducidas en su momento, algunas por el propio Anchorena. Y la pregunta que te hago es, ¿cuál es su disconformidad con respecto a estas innovaciones vinculadas a la preservación de especies o al control de especies? Más allá de lo de la seguridad, ¿no? Porque he escuchado muchos miramientos con respecto a la seguridad, pero con respecto a las especies puntualmente, desde Coendú, ¿cuáles son sus preocupaciones? Primero, se habla mucho del decreto como un decreto de control de especies exóticas, de caza nocturna. Es mucho más amplio. O sea, según la apertura que le hagamos, pueden haber 9 puntos o 10 puntos. Yo acá lo tengo numerado en 10, de los cuales solo 3 serían exclusivos de especies exóticas. El resto aplicaría a todo. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, cazan canelones, obviamente aplica también a especies nativas. Nosotros nos oponemos, independientemente de las exóticas, por decirlo así, el propio decreto, vuelvo a decir, fomenta la caza, una actividad que habrá controles, pero no lo suficiente, y eso queda demostrado, como digo, por los propios cazadores que muestran y hacen públicos los actos que hacen, ¿no? De cazar especies prohibidas por ley, como vuelvo a decir, tanto en su caza libre, tras un jabalí, como en su caza permitida. El tema de las exóticas, creo que es importante saber cómo llegaron esas exóticas. ¿Quién las trajo? Cazadores. Las exóticas, estamos hablando de cinegética, fue introducida por cazadores y ahora se benefician los cazadores fruto de haber introducido un problema. El cazador no quiere exterminar exótica, dicho por ellos mismos, e incluso en esta rueda de entrevistas que han tenido, porque obviamente gusta de cazar esa actividad, por lo cual no gusta de, en el caso de las exóticas, terminarla porque quiere seguir cazándolo. Y recién dijiste algo, el decreto arranca también su fundamentación diciendo preservar las especies de interés cinegético. Eso es muy fuerte, que el Estado hable de preservar las especies de interés cinegético, cuando las principales especies de interés cinegético, como bien se ha hablado hoy, son las exóticas invasoras. O sea, es una contradicción. Por un lado saltan ahora como una defensa de que, bueno, el argumento real, cuando habló alguna autoridad, es el problema de las exóticas. Por otro lado, habla de preservar las especies cinegéticas, más allá de que hay especies cinegéticas en Uruguay nativas, ¿no? Como pueden ser las palomas y los patos, que vamos a ver qué pasa. De ahí nuestra oposición, en el sentido que fomentar una actividad que tiene un impacto directo sobre las especies nativas, fruto de lo que el cazador hace, no legal, por decirlo así, y un impacto indirecto, daño colateral, porque recordemos que acá uno entra a un monte, un pastizal, donde sea, hay disparos. Los cazadores, por ejemplo, dicho por gente incluso de casa, como puede ser Alberto Rebuzzi, en una entrevista dijo entre 1.000 y 1.500 disparos por día. Imagínense en cómo actúan las especies nativas ante eso, más allá de que estén cazando una especie permitida. Hay un impacto, un daño colateral, un impacto indirecto sobre otras especies. En el caso de la noche, ni que hablar, pueden abandonar nidos, abandonar pichones, áreas de reproducción o de cría. O sea, es por eso que imposible, de nuestro lado, validar un decreto que, como bien dice en su fundamentación, fomenta el turismo cinegético. Pues Bueno, pone cara barranca. Varias cosas. Primero, es una suerte que Mauricio reconozca que los cazadores son los primeros que quieren preservar las especies. Ese es el primer mito que hay que desmantelar, de que los cazadores quieren eliminar la fauna. Nadie quiere preservar la fauna más que los cazadores. Eso es muy fácil de entender una vez que uno lo plantea, por lo que dijo Mauricio, es decir, el cazador le gusta cazar. Entonces, lo último que quiere es que desaparezca esa especie, que al quien él le gusta ir a la naturaleza, buscarla, acecharla, cazarla y comérsela. Quiere decir que nadie más conservador de la naturaleza que el cazador. Eso es muy importante aclararlo. Las otras cosas que se han dicho acá, hay especies exóticas, invasoras, que se pueden tratar de controlar con la caza. Nadie quiere eliminarlas. Ni los cazadores, ni el gobierno, ni nadie quiere hacer desaparecer a los jabalíes, sacarlos de la faz de la tierra. Queremos controlar una especie invasora que está empezando a ser peligrosa, está empezando a afectar a la fauna nativa, desplazan a los ciervos nativos, ingresan a los cultivos y producen tremendos destrozos. Entonces se trata de controlarlos mediante la caza. No será un remedio absoluto, pero contribuye. No las queremos eliminar, nadie las quiere eliminar. Bien, Barran, tenemos que cerrar. Sí. Álvarez, cierra. Sí. Acá hay algo que dijo que es muy interesante. Hay estudios en el Reino Unido validados ahora, por ejemplo, Javier Sanguinetti, un biólogo argentino, trabaja en parques nacionales, donde demuestran que el jabalí, a mayor presión de caza, responde con un aumento de la tasa reproductiva.
sea en dos formas, aumento de la fecundidad y aumento de la proporción de las hembras reproductivas. Estos son estudios científicos validados. O sea que la caza no va a ser ni siquiera un control en el caso de esta especie. ¿Se va a rediscutir? El subsecretario de Ambiente planteó la posibilidad. ¿Se podría llegar a redefinir? Yo espero que no, para mí el decreto está muy bueno. Contempla una cantidad de cosas importantes para la caza, regula la caza. Hace que se case menos, por ejemplo, eso nadie lo dice. Con este decreto se puede cazar 10 veces menos ciervos. Joroban con que los ciervos, pobrecitos, igualitos que Bambi, los van a matar. Con este decreto se pueden cazar solo 10 ciervos al año. Un cazador, 10 ciervos al año. Antes un cazador podía cazar 120 ciervos al año. Este decreto reduce en más de 10 veces la cantidad de ciervos que puede cazar un cazador, y lo mismo con las aves. Antes se podía cazar 15 días seguidos, ahora solo 10 máximo. Es decir, que este decreto regula, no aumenta la cantidad de especies que se pueden cazar. Bien. De nuestra parte esperamos la derogación. La derogación y lisa y llana. quizás crear una comisión de trabajo si hay un real interés del gobierno en alguno de los puntos. Bueno, se abre la discusión, queda planteada y seguramente los tengamos en algún otro momento. A Bernardo Barrán de la Asociación Profauna, muchas gracias, y también a Mauricio Álvarez de Coendú. Gracias Muchas a gracias a todos. ustedes por la invitación. Muchas gracias. Placer. Ya venimos.